Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Bienvenidos, qué gusto, qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida y sobre todo también gracias por ese voto de confianza que nos presta desde muy tempranas horas de la mañana para informarse con nuestros noticieros. Estar desde luego también pendientes de esta hora y media en la cual planteamos como siempre temas muy importantes para el análisis en el campo político, económico y social. Así que desde ya coloque a Dios en el centro de sus actividades para que sus proyectos, sus metas puedan cumplirse. Esta mañana del lunes 27 vamos a hacer una evaluación precisamente sobre, en el marco de un año de implementación del régimen de excepción. Por cierto, este día se cumple un año en el cual enmarca una serie de eventos que han venido a lo largo de este año, desde luego colocando sobre la mesa la discusión del régimen y especialmente en el tema de derechos humanos y otros aspectos que sin duda alguna representan el hito importante dentro del esquema de seguridad que tiene el actual gobierno. En esta primera parte hemos invitado a la licenciada Celia Medrana, consultora en derechos humanos, y en la segunda parte vamos a tener la versión oficial desde el punto de vista de dos diputados del Partido Nuevas Ideas, Marcela Pineda y también Edgardo Mulato. Así es que desde ya manténgase pendiente y vigente con nosotros porque en esta hora y media vamos a hacer una lectura de estos aspectos, así como también de este informe del Departamento de Estado que hace señalamientos también precisamente en el marco de la implementación del régimen de excepción, así como también del rol que tienen muchas instituciones. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Celia Medrano, consultora en derechos humanos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por este espacio y lista, Ernesto, para conversar sobre los temas que hay enunciados. Bueno, sin duda alguna hemos visto instituciones, diversas instituciones, señalar aspectos que tienen que ver con el tema de derechos humanos y particularmente con algunas violaciones y otros aspectos que se han dado en el marco precisamente del cumplimiento de este año, el primer año del régimen de excepción que se aprobó previo a una serie de homicidios hace un año que se generó en ese contexto y la inmediatez para ser aprobado en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Precisamente hablando del informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el mundo, en donde han dado relevancia este año a lo que ha sido un año permanente de restricciones a derechos constitucionales y a derechos humanos, yo creo que es un error continuar hablando de un régimen de excepción. De excepción no tiene nada. Un año consecutivo de diferentes prórrogas ya no tiene nada de excepcional. Es un régimen, sí, pero un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales. Es más, cuando uno revisa los diferentes motivos que se plantean en los decretos que siguen dando inconstitucional continuidad a este régimen, ya en los últimos, en los considerandos, ya no se habla del número de detenciones que ya superan los 66,000 en este periodo, ni tampoco se está hablando de otras medidas que se estén generando que permitan ya cerrar el régimen de suspensión permanente de garantías constitucionales. Los considerandos de la prórroga de este régimen ya hablan de una nueva institucionalidad. Y en esos considerandos, al hablar de la nueva institucionalidad, precisamente uno no puede menos que tomar la lectura que ya el Departamento de Estado ha señalado en el caso de El Salvador, una nueva institucionalidad que normaliza la inconstitucionalidad, hablando de nuestra primera norma, nuestra primera normativa legal. Y segundo, normaliza una situación permanente de violaciones a derechos humanos contempladas y protegidas en la Constitución y también contempladas en normativa internacional de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño.
Voy a hablar, y como lo plantea el Departamento de Estado, de tortura, por ejemplo. Hay una constante negativa en la narrativa oficial de rehuir hablar de tortura. El relator de Naciones Unidas contra la tortura habla de ambientes favorables, propicios para la generación de la tortura, y uno de esos ambientes, de esos ámbitos propicios a la práctica de tortura, de malos tratos crueles, inhumanos y degradantes, son las condiciones inhumanas dentro de las cárceles. Creo que estamos viviendo, para resumirlo, Ernesto, en una situación permanente de suspensión de garantías constitucionales y de garantías en materia de derechos humanos. No es un régimen de excepción, es un régimen sí, pero de suspensión de garantías ya permanente. Y en ese marco hay toda una nueva institucionalidad, como lo dicen los considerandos de prórroga de este régimen aprobados por la Asamblea Legislativa. Y esa nueva institucionalidad destruyó toda la anterior para que fuera posible mantener esta condición permanentemente durante un año y probablemente hasta la reelección presidencial en el 2024. Ok. En el contexto de este primer año de evaluación, pende, desde luego, una discusión sobre un hilo bastante, digamos, delgado, ¿no? Sobre una línea bastante delgada, en la que por un lado tenemos a víctimas que en su momento han resultado ser el producto de toda la violencia que el país ha venido experimentando, y por otro lado también vemos en el caso muy específico de otros sectores victimarios en esto, ¿no? Tenemos dos escenarios como tal, pero paralelo a eso también tenemos, digamos, un efecto per se del resultado de la política o de la estrategia para ponerle el fin a las pandillas, como en su momento lo titula el periódico oficial esta mañana, en la cual dice: hace un año se aprobó la estrategia para el fin de las pandillas. Entonces, aquí hay dos aspectos, hay dos escenarios, ¿verdad? O quizás tres, diría yo, ¿verdad? El de las víctimas, los victimarios, y en este caso también de la población que examina y ve positivo los avances o el control que se ha tenido precisamente de la violencia en las calles. Es interesante cuando se hace lectura del aval, el respaldo popular a este régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales. Las personas perciben una situación diferente y eso es evidente. Creo que cerrarse y pretender negarlo sería algo absurdo. Sí. Pero las personas tienen diferentes percepciones alrededor de esto. En primer lugar, las personas no consideran de que este régimen sea de resultados permanentes. Y se les plantea en la narrativa oficial, ahora hablando de estrategia, cuando hay que hablar de qué originó una situación en donde hubiéramos tenido que enfrentar 82 muertes en tan solo un fin de semana hace un año. Y el Departamento de Estado, eso es lo que está señalando. No se discute y se le oculta a la población qué detonó esa situación de esas 82 muertes, de las cuales no ha habido procesos judiciales, no ha habido individualización de responsables, se ha arrasado con inocentes, con personas a diferente nivel. Una ya matanza más horrible, recuerdo, 90 muertes reconocidas por el ministro de Justicia, detenidas en el marco de este régimen durante este año, hasta noviembre pasado, y que los datos actualmente hablan de más de 115 muertes registradas, documentadas, de personas detenidas durante este régimen, durante este año, que han muerto en centros penales, que han muerto en diferentes cárceles, de las cuales al parecer a nadie le importa. Yo he escuchado argumentos tan preocupantes como plantear de que no podía ser de otra manera, en concordancia con el discurso oficial de que hay un 1% de margen de error que debería de ser justificado en función de un bien mayor.
difícil hablarle a los familiares de estas personas asesinadas que ni siquiera están registradas en los registros oficiales de homicidios que se nos dan a conocer cotidianamente. Quiero plantear que el Departamento de Estado se va al origen de lo que supuestamente generó que fuera necesario hacer un decreto de régimen de excepcionalidad. Y señala de que lo que hubo fue un rompimiento de un entendimiento, pacto, negociación, acuerdo que las diferentes pandillas, sobre todo la M13, han sostenido con diferentes gobiernos anteriores, incluyendo el actual. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidades, el Departamento de Estado plantea a 2 altos funcionarios de la actual gestión gubernamental, de los cuales probablemente se abrirá un proceso en Estados Unidos por delitos tan fuertes como terrorismo y apoyo y acuerpamiento a terrorismo. Entonces la estrategia a la que se hace referencia por parte del diario oficial estaría más encaminada a distraernos sobre una medida que ha resultado de aceptación popular en función de consolidar poder de vistas a una reelección presidencial y que las personas cada vez olviden 2 cosas fundamentales. Lo que nos está costando esta situación no segura, no sostenible de aparente paz que estamos viviendo actualmente. Las personas se buscan en la narrativa oficial, en el bombardeo de mensajes oficiales, que olviden el precio de esta aparente paz y que se olvide también el origen de esta situación. Un poco para coronar el énfasis de mi, digamos, planteamiento o pregunta anterior, es que también saco del coloquio popular lo que también la población, para hacer el análisis pertinente, obviamente, como conocedora de la materia, es el hecho de decir, bueno, pero lo cierto es que nadie logró controlar esta situación en la que ahora, sin duda alguna, me decía, nada menos este fin de semana, me decía unos señores que me los encontré en el súper, y me decían, pero mire, don Ernesto, los derechos de nosotros, los honrados, pesan más del tema de los derechos que en algún momento defienden algunas instituciones de los delincuentes. Traslado un poco porque también eso es lo que viene a coronar. Se piensa de que aquí se estaría como queriendo defender los derechos, en el caso del informe de los Estados Unidos, que habla que precisamente se están cometiendo violaciones de derechos, y otros informes que obviamente se conocen. ¿Qué prevalece más? ¿El derecho de la gente honrada o el derecho de quienes en algún momento cometieron? Esa es parte del dilema, ¿no? No, no lo es. ¿No lo es? El ser humano tiene derechos por ser humano, ¿sí? Por su condición humana. Okay. Y desde el momento en que se nos quiere vender la idea, y más peligroso aún, desde el momento en que compramos la idea de que hay que sacrificar los derechos de unos para que los derechos de otros estén bien, ya estamos aceptando y abriendo una puerta para que se nos violen nuestros mismos derechos. Quien sigue con esa idea de que torturen a los malos, que asesinen a los malos, que se mueran y se pudran en la cárcel los malos, porque yo, que soy bueno, o la gente que es buena, entre comillas, va a estar viviendo una situación de paz, está cayendo en la gran trampa de que en cualquier momento, en un régimen que permite que eso suceda y que está controlado en el poder ejecutivo, judicial, legislativo, el Ministerio Público, cooptado totalmente a una sola conducción autocrática y de vistos claros autoritarios, me va a pasar a mí cualquier día. Y es que, ya que vamos a ponernos en el tema coloquial, Ernesto, un señor en Uber que nos estaba conduciendo en una evaluación que estábamos haciendo de unos proyectos, nos decía, nos condujo en todo 3 días de trabajo, y él nos decía,
Antes no podía entrar en esta zona. Como Uber, Sí. hoy las puedo dejar en este punto. Y nos iba hablando de su aceptación al régimen de excepción y las medidas inmediatas, rápidas, Sí. que supuestamente han logrado. Y- Nadie quiere hablar de la Sí. sostenibilidad Y como de que es un esto. común denominador, porque eso es lo que recojo, ¿no? Pero ese mismo señor, cuando nos dejó en un punto, nos dice, las voy a dejar aquí un momento, ¿cuánto tiempo estarán en estas reuniones? 1 hora, 2 horas. Me da tiempo de ir a mi casa y cambiarme la camiseta, porque en esta zona cuando las vaya a traer, los policías pueden entender que la camiseta que yo ando no les va a gustar y me pueden llevar preso y yo no quiero estar preso 1 año. Lo dijo, el mismo que estaba apoyando en toda la narrativa de que hay resultados inmediatos, etcétera, estaba consciente que no podía andar con una camiseta que no era alusiva a tatuajes ni a ningún grupo pandilleril o delictivo determinado, pero que por esa camiseta estaba consciente que se lo podían llevar preso 1 año. Ok, por eso yo decía que hay un hilo, digamos, hay una línea bien frágil en todo este... Es el miedo, son 3 cosas. Sí, sí, sí. Es el miedo. ¿Y cuánta gente está diciendo en las zonas que han estado controladas por grupos pandilleriles, ahora está diciendo de que antes eran las pandillas las que acosaban a jóvenes, las que los estigmatizaban por vivir en esa zona, y ahora son los policías, ahora son los soldados? Volvamos a lo que nos dice la misma gente. En Usulután, yo conversando con una señora que nos estaba dando comida en un puesto que ella tiene, nos estaba contando de que ella hace tortillas entre sus pequeños negocios de comida que vende, y que llegan soldados y le dicen queremos tortillas, y ella tiene que darle tortillas. Y llega y ella dice, páguenme, y le dicen, le van a pagar los que vengan después. Llegan los otros, estoy hablando de hace un mes, una conversación de hace un mes en Usulután, y la señora les dice, pero los otros no me pagaron las tortillas y ustedes quieren más. Y ella nos dice, ¿cómo les digo que no? Okay. Si ellos pueden llevarme presa, pueden llevar preso a uno de mis hijos, ¿cómo les digo y cómo les exijo que me paguen las tortillas? De eso a lo que ha vivido esta gente anteriormente, estamos a un paso si lo seguimos permitiendo y si seguimos aceptando de que un flagelo que teníamos antes vaya siendo sustituido por otro igual de garante de impunidad sobre cualquier cosa que haga. Y es que el tema es, y este informe ¿cuál es el castigo? Y este informe estadounidense, me decía un diputado creo que era del partido Gana recientemente, me decía, este informe del Departamento de Estado está nutrido de una versión de sectores opositores o críticos al gobierno. No tiene en su esencia, a lo mejor, el insumo de la cual penden aspectos positivos, que es como, por ejemplo, el control del territorio, que ya no está marcado precisamente por los delincuentes, no está alimentado precisamente por esa tasa de bienestar que está viviendo la gente en las colonias, que ahora puede trasladarse de un lugar a otro, etcétera, etcétera. ¿No? Yo ¿Cómo está este informe del Estado? Relacionaría el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos con la demanda judicial, el proceso judicial activado desde el año pasado, aunque lo hemos conocido hasta este año, el CR 22429, que el Departamento de Justicia estadounidense ha activado con 13 miembros de la M13 en los Estados Unidos. Miembros de grupos pandilleriles durante las negociaciones que este gobierno, en continuidad de negociaciones hechas por gobiernos anteriores con este tipo de grupos delincuenciales, incluso para entrar en centros penales a hablar con sus referentes dentro de las cárceles, tuvieron documentación dada por el gobierno, según el Departamento de Estado, acreditaciones como policías y como investigadores de la misma policía, y con esas acreditaciones pudieron entrar. Pero esa información fue del anterior trabajo de la Fiscalía, ¿no? Es el Departamento de Estado, y es un proceso activado judicialmente, y es la preocupación también
de los Estados Unidos, al menos en este tipo de informes y acciones de carácter legal, conforme a la normativa estadounidense, de manifestar su preocupación porque el fiscal anterior fue destituido por realizar este tipo de investigaciones y tener a funcionarios del actual gobierno investigados y con pruebas y con elementos de indicios suficientes que señalaban de que este pacto se estaba dando. ¿Cómo se mantiene una guerra de manera sostenible contra las pandillas a través de un régimen permanente de suspensión de garantías en materia de derechos humanos, destituyendo también de manera inconstitucional al funcionario, al fiscal que tenía investigaciones avanzadas sobre este tipo de entendimientos? De eso no se quiere hablar. De eso no se quiere hablar y es necesario hablar, porque llega al siguiente paso, y con esto cierro esta parte. Llega al paso al que va el Departamento de Estado en su informe de Derechos Humanos y el Departamento de Justicia en la activación de este proceso en Nueva York, sobre la base de que la continuidad de estos acuerdos se han sofisticado. Y entonces tenemos a élites de estos grupos contra los cuales supuestamente hay una guerra de pandillas, hay una guerra contra las pandillas, pero hay acuerdos debajo de la mesa de los que nadie quiere hablar, en los que se plantea de que se ha sofisticado y se ha permitido que estas instancias, que estas estructuras estén más complejas y hayan logrado niveles de criminalidad organizada que incluso cooptan funcionarios del actual gobierno, como lo hicieron con gobiernos anteriores. ¿Quién es la fuente de toda esta información recogida por el Departamento de Estado en su informe y recogida en este proceso de activación judicial en Nueva York, ya por el Departamento de Justicia? Son investigaciones que se han realizado por la misma policía, por la misma fiscalía, y que han tenido que anularse a través de procesos de destitución inconstitucional dirigidos a controlarlo todo. Si hay información de diferentes organizaciones que se busque deslegitimar lo que el Departamento de Estado está informando ahora, entonces que abran la información y abran el acceso a la información. Está en reserva hasta los procesos judiciales de las personas detenidas actualmente. No hay manera de que por vía oficial se conozca la verdad, porque está declarada en reserva durante 7 años. A ver, en este contexto, regresando al tema de los derechos, de supuestas violaciones de derechos humanos, hablando también de desapariciones, escuché unas declaraciones que diera la Procuradora de Derechos Humanos en el contexto también de una entrevista que creo que le hizo un medio radial, y hablaba precisamente que se están haciendo esfuerzos a través de una comisión interinstitucional para investigar los casos y también para liberar personas que habían sido detenidas en este régimen, que no tenían cierta vinculación o que no tenían vinculación, ¿no? Con grupos delincuenciales. ¿Cuál es la valoración que se hace alrededor del trabajo que se está haciendo? Las únicas declaraciones que he escuchado de la actual Procuradora de Derechos Humanos relacionadas a este tema son en las que repitió un dato que ya era público en declaraciones anteriores hechos por el ministro de Justicia. En esas declaraciones dio el dato de que en ese momento habían sido liberadas aparentemente alrededor de 2,000 personas, sí, y la procuradora repetía ese dato diciendo que se había reunido con el funcionario y había obtenido esa información, pero esa información ya era pública. Sin embargo, ha habido datos que también son importantes. Son alrededor de 7,900 denuncias de diferentes violaciones, algunas graves, tratos crueles, inhumanos, degradantes, tortura y homicidios dentro de las cárceles, aunque no estén registrados como homicidios en los registros oficiales, que se habrían recogido tanto por Procuraduría de Derechos Humanos hasta mediados del año pasado, como por organizaciones de derechos humanos. Es un dato muy alto y eso me lleva a plantear de que se esperaría de instancias del Ministerio Público, como la Procuraduría de Derechos Humanos, más acción con respecto a la garantía de derechos, pero que cuestionen el régimen de excepción mismo. Sí, ¿no han constatado esto de la cifra de la que ella hablaba, de
que personas que han sido liberadas en este... ¿Qué informe tienen ustedes? Ha habido un cambio de narrativa. Ha habido un cambio de narrativa. Primero se hablaba de daños colaterales, se hablaba de un 1% de margen de error, refiriéndose a vidas de personas y a capturas de personas inocentes. Se dejó de hablar de eso, y lo que hubo recientemente fueron declaraciones del presidente de la República que planteaba que todos los inocentes van a salir libres y los culpables quedarán en la cárcel, reconociendo ya en esa afirmación que hay cientos de inocentes detenidos de manera injusta. ¿Cuánto es en números? No hay acceso. No hay está en reserva. No podemos ver las querellas y los procesos judiciales porque están declarados en reserva, porque si no estuvieran prohibidos al escrutinio público, descubriéramos que el número de personas detenidas de manera ilegal, injusta, siendo inocentes y no vinculados con ningún tipo de criminalidad, es demasiado alto para justificar más de 66,000 una pregunta actualmente. Que formula un televidente. Dice: Ernesto, es interesante la discusión que tienes hoy, esta mañana, pero más interesante es conocer de alguna manera los argumentos que plantea tu invitada, sobre todo cuando habla de que dice acá, no sé, me pierdo un poco porque está un poco extenso, pero que habla de que los derechos también, los delincuentes tienen derechos, dice, pero nosotros tenemos más derechos. Creo que eso es lo que quiere en su momento decir. O sea, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que hay dos tipos de derechos, el que me asiste a mí y también el que le asiste al otro, ¿no? De acuerdo, no, pero... No es cierto. Si aceptamos ese discurso, estamos abriendo la puerta a que un día a usted y a mí nos van a aplicar eso. Ese es el planteamiento que es lo que pasa. Pero ese es un común denominador. ¿Por qué razón? Porque de hecho, las encuestas lo plantean, ¿no? Y depende, no basta las encuestas, basta uno andar en lugares donde ya antes no podía andar. Depende de las encuestas. Si usted llega donde una persona, Ernesto, y le pregunta, ¿usted está de acuerdo que detengan y encarcelen durante un año a gente inocente? La gente le va a decir que no. Así es, ok. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:58. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a tener información de tráfico también a esta hora de la mañana de día lunes. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a aprovechar a esta hora de la mañana para poder de alguna manera también conocer cómo está el tráfico sobre nuestra ciudad capital. Vamos a ver, 7:02, nos vamos hasta el oriente de la capital. Ahí usted puede apreciar cómo está la carga vehicular, tanto de aquellos que vienen del oriente y los que van hacia el sector de Soyapango. Si usted se desplaza por esta zona, tome en consideración a esta hora cómo está esta situación circulante de vehículos, y así pues no puedan tener los contratiempos necesarios. Vámonos a otro sector también a esta hora de la mañana, calle El Pedregal, en el sector de conexión con la Chiltiupan y por supuesto el redondel Naciones Unidas, ahí por los centros comerciales. Usted aprecia también cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Bueno, continuamos conversando en esta primera parte del programa con Celia Medrano, consultora en Derechos Humanos. En la segunda parte vamos a tener a dos diputados del Partido de Nuevas Ideas para conocer también sus puntos de vista en el marco de la evaluación del primer año del régimen de excepción que se cumple este día. Nos habíamos quedado un poquito para cerrar este ciclo porque quiero aprovechar también el resultado de la audiencia que por 2 días se llevó a cabo de este otro tema que también genera, digamos, entra en esa consonante de controversias y también siempre hablando de derechos derechos humanos. El caso de Beatriz, ¿no? De una deliberación. Solo para cerrar el ciclo de la pregunta que formulaba, ¿no? Anteriormente el televidente. Es decir, los derechos, y aquí volvió a escribir, dice, en concreto, los derechos míos como gente honrada los tengo, pero no tengo por qué estar hablando de alguien que me quitó mis derechos al matar a mis familiares, dice, ¿no? Yo creo que si vamos a hablar de familiares, el movimiento de víctimas del régimen MOVIR tiene varios casos en donde también hay que hablar de que en este régimen, durante este año, ha habido, por ejemplo, casos de una señora que se negaba a pagar la extorsión de un miembro de pandillas y el miembro de pandilla llamó
anónimamente, telefónicamente, acusándola de pandillas, de ser miembro de pandillas, y esta señora tiene más de 6 meses privada de libertad, aunque su esposo ha presentado incluso un habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia. Este caso no se resuelve. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando hablamos de que los derechos humanos de uno valen y los de los otros no, porque lo que pasa es que es un boomerang. Se nos volverá a cada uno de nosotros, seamos buenos ciudadanos o malos ciudadanos, como lo quiera ver la gente. Ahora, hablando de la gente, sí hay que determinar que si usted le pregunta a las personas, ¿usted está de acuerdo que torturen a quien sea dentro de las cárceles, que detengan arbitrariamente durante un año a una persona que no está vinculada con ningún tipo de hecho delictivo? La gente le dirá que no. Ahora, en ese marco yo creo de que deben de investigarse precisamente dentro del informe del Departamento de Estado y dentro del proceso legal que se lleva en Nueva York por parte del Departamento de Justicia estadounidense, hechos en donde vinculan a funcionarios con nombre y apellido de sus cargos, con tratos con estos grupos, y lo mismo le diría a la persona que ha escrito, ¿qué hacemos con funcionarios involucrados en pactos, acuerdos, negociaciones con grupos criminales de los cuales él plantea de que tienen que combatir si se justifica la violación a sus derechos? ¿Qué hacemos con funcionarios que son responsables de continuar este tipo de acuerdos que fueron llevados por gobiernos anteriores? ¿Y qué hacemos con una recomposición aparentemente denunciada de estas investigaciones, donde habría que ver, por ejemplo, Garita Palmera, en San Francisco Menéndez? ¿Qué está pasando en Distrito Italia, donde líderes pandilleriles están llegando hasta en carros 4x4? Eso hay que investigarlo, porque podemos caer en la trampa que por repetir el discurso de que los derechos míos valen, pero los de cualquier otro no, estamos dejando pasar que haya actores estatales involucrados en acuerdos con estos mismos grupos y que estos mismos grupos ya hayan llegado a un nivel de poder estatal. Ok, voy a aprovechar porque ya el tiempo es escaso para hablar sobre este tema hablando de derechos humanos, sobre el caso de Beatriz. 2 días de deliberaciones que se dio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Porque también hay mucha controversia, como bien decía, ¿no? El tema del aborto es un tema de agenda que para muchos sostienen que grupos conservadores, no debe de abrirse el país a esto, sino que más bien ni abrir puertas, como podría ser casos como el que estoy tratando esta mañana. Es un tema que también hay que hablarlo sin estas pasiones y sin seguir narrativas fanáticas. Yo hago alusión a un Twitter del ahora presidente de la República, cuando hace unos años hablaba del caso Beatriz y planteaba de que los que no defendían el derecho a la vida de Beatriz, ¿por qué no lo hacían? Los cuestionaban y señalaban de que no debía, que probablemente defendían fanatismos. Yo creo que así hay que verlo ahora. También la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, en un Twitter de la misma época, cuestionaba de que no se revisar el caso Beatriz sobre la base del derecho a la vida de las mujeres. No es un tema... Es controversial este tema, ¿no? Porque se maneja de manera fanática. Y si se va a hablar del caso Beatriz, tiene que hablarse de situaciones que tienen que abordarse desde un tema de salud pública. Son mujeres pobres las que son criminalizadas, hasta por casos de aborto espontáneo, de casos de emergencias obstétricas, por un caso que tiene un antecedente ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Manuela. Ahora, esperaremos de parte, yo soy de la idea de que la Corte Interamericana en el caso Beatriz dé una sentencia muy fuerte al Estado salvadoreño, en donde se le plantee que debe de legislar casos en donde la vida de la madre está en peligro, como el caso de Beatriz, en donde pueda procederse con expertise médico y escuchando también a la misma eso lo madre. comentábamos esta cámara. Es que ese es el punto. Esta es la parte medular del informe.
científico, llamémosle desde el punto de vista de lo que dan los médicos, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, uno de los peritos que llevó el Estado salvadoreño reconoció en plena audiencia ante la Corte Interamericana que no conocía personalmente el caso Beatriz, que estaba hablando sobre una serie de elementos, pero que el caso en sí y a ella, a esta joven, nunca la conoció. Entonces es muy difícil poder señalar este tipo de planteamientos, y yo lo cierro de esta manera. No hay mucho tiempo para hablar en detalle sobre esto, pero yo cerraría regresando a ese Twitter de la ahora Presidenta de la República. Este tema no puede hablarse defendiendo fanatismos y operando sobre la lógica fanática, movidos por fanatismos y por fuerzas que ven este tema en blanco y negro y no con todos los matices y contrastes. Pero hay que causales implica. que también de alguna manera digamos, se colocan sobre la mesa, ¿no? El caso de Beatriz es clarísimo en ese sentido. La persona, ella estaba embarazada y el niño iba a morir muerto. No tenía cerebro, iba a nacer muerto. No se estaba defendiendo el derecho a la vida de esta criatura en ese momento. Y Beatriz necesitaba cuidar a su hijo. Estuvimos escuchando el testimonio del hijo de Beatriz, el que ya ella tenía que cuidar, y por su enfermedad y por su condición no podía hacerlo. Tiene que revisarse de que estamos hablando de cientos de Beatrices, y sobre esa base las causales tienen que operar en aquellos casos donde la vida de la madre está en riesgo, donde técnicamente se habla de embarazos no viables, y en ese marco tiene que haber mayor flexibilidad en función del derecho de la vida de las mujeres. No estoy diciendo de que tengamos que justificar la muerte de bebés. Estoy planteando de que hay circunstancias que nuestro fanatismo no nos permite ver, y eso está causándole la vida. Le está costando la vida a cientos de mujeres como Beatriz. ¿Cuál es el curso? ¿Qué curso va a seguir ahora una vez concluida la audiencia y dos días de deliberación del tema, ¿no? ¿Qué curso sigue ahora? La Corte Interamericana probablemente a finales de año ya emita su sentencia. El Salvador ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y ha ratificado con ello el reconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que una sentencia de la Corte Interamericana es de obligatorio cumplimiento para El Salvador. Quiero reconocer algo positivo en este sentido, y es de que en la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Manuela, que es el caso anterior, aunque en ese caso no se estaba viendo de manera directa el tema del aborto, El Salvador ha avanzado en 2 de los elementos de esa sentencia, de 4 principales. Silenciosamente, pero creo que el Estado salvadoreño están más relacionados a la política pública y en vinculación a derechos reproductivos, sexuales y reproductivos. No obstante, hay que cerrarlo de esta manera. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de obligatorio cumplimiento para el Estado de El Salvador. Ahora, regresando al tema del escenario en el que se mueve también este otro debate, el debate del tema del derecho a la vida, es el hecho de que ahora, sin duda alguna, hay una correlación de fuerzas diferente que genera otro tipo de discusión más contundente, especialmente en la Asamblea Legislativa, que es donde se aprueban las leyes, ¿no? ¿Es ese escenario propicio para poder entrar a un debate mucho más serio y no verlo, como decías, más por fanatismo o en este caso por querer quedar bien con grupos de determinado a favor o en contra de este tema? Diputados de la ahora Asamblea Legislativa, de la fracción oficial, oficialista, también, al igual que la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y el mismo presidente de la República actualmente, se habían pronunciado en su momento precisamente sobre el caso Beatriz. Creo que ahora que tienen el poder de cambiar las cosas,
porque nadie discute que tienen el poder de hacer lo que quieran, pueden tomar decisiones al respecto. Lo harán cuando la prioridad es una reelección presidencial, lo harán en confrontación con grupos fanáticos, con grupos de gran fuerza, sobre todo religiosa en algunos casos. Probablemente no. Y precisamente por eso ha habido un cambio en el discurso político de estos actores que hace 3 años decían una cosa y ahora dicen que no va a pasar nunca. Sin embargo, creo que eso se contradice con acciones que sí están demostrando de que hay pequeños avances. Están siendo liberadas mujeres que han sido criminalizadas por haber sufrido emergencias obstétricas. Eso es positivo. A una mujer por haber tenido una situación es que ahí tiene que ver. Pero también recuerde que los médicos son criminalizados también. Un médico tiene miedo, y lo dijeron los médicos en el caso Beatriz, en estos 2 días de audiencia en la Corte Interamericana. Lo dijeron. O sea, si no hacemos y procedemos de esta manera, los presos somos nosotros. Entonces, el respeto al secreto profesional que asiste un médico no es respetado actualmente en este tipo de temas. Mientras eso siga sucediendo, el personal médico no se expone a una criminalización de este tema que se maneja, repito, de manera fanática. Ok. Bueno, Celia, gracias por haberme acompañado y haber hecho en esta primera parte una evaluación del informe del Departamento de Estado en el marco de este primer año del régimen de excepción, y por supuesto este otro tema que no podía pasar por alto porque también es un tema que ha venido generando mucho debate alrededor de si es aborto criminalizado, etcétera, etcétera. Gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Son las 7:16. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir conociendo más del tráfico a esta hora de la mañana, día lunes. Y vamos a hacer una evaluación también desde la perspectiva ahora de la parte oficial como medio de comunicación responsable en el equilibrio de darle a conocer las diferentes formas de pensamiento. Vienen 2 diputados del Partido Nuevas Ideas también a hablarnos sobre los resultados de, en este caso, el régimen de excepción a 1 año de la implementación y otros temas también importantes dentro de la coyuntura legislativa. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. También aprovechamos informarles cómo está el tráfico en el sector de la Avenida Jerusalén para que usted aprecie también a esta hora de la mañana, 7:20. La carga vehicular que subyace esta importante arteria que conecta varias precisamente del sector norte y sur de nuestra ciudad capital. Así es que desde ya usted toma en consideración precisamente estas imágenes si piensa desplazarse por esta zona. Me piden, vamos a otra también, a otro sector. Ahí tenemos el sector de la rotonda del Divino Salvador del Mundo, ¿sí? Así es, en efecto, usted puede ver las conexiones que tenemos en este sector importante que conecta, por supuesto, la Constitución, la avenida Manuel Enrique Araujo, Paseo General Escalón, y allá en la parte superior vea usted cómo está también la Alameda Roosevelt. Así es que así estamos a esta hora de la mañana. En esta segunda parte quiero darle la más cordial bienvenida a los diputados de Nuevas Ideas, Marcela Pineda y Edgardo Mulato. Marcela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá junto a mi colega y amigo Edgardo Mulato y pues de nuevamente contigo, ¿verdad? Teníamos días de no venir. Así es, no, pues sí, aquí estamos también esperándolos a ustedes. No nos trae. Que la población sepa que si no venimos es porque no nos trae. Cuesta traerlo, cuesta traerlo. Edgardo también, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias Ernesto, gracias a la población que está muy pendiente del quehacer que nosotros tenemos desde la Asamblea y ahora pues junto a mi colega y diputada Marcela Pineda, que estamos haciendo una labor histórica en este país. Así es. Bueno, en el contexto de efemérides, este día se cumple 1 año del régimen de excepción y desde luego en esto hay varias aristas, ¿verdad? Por un lado, quienes en algún momento cuestionan algún tipo de errores que se han dado dentro del contexto del régimen. Y por otro lado también tenemos un grupo importante de la población que valora los resultados que estos han tenido. Y en esa, digamos, y en esa postura que quisiéramos conocer también sus puntos de vista con relación a ese tema. Marcela.
Sí, definitivamente tenemos un año ya. Creo que ahora nos llena de alegría saber cómo hemos avanzado como país. El inicio de este régimen definitivamente no fue fácil. De hecho, nace a partir de un atentado hacia más de 80 salvadoreños. Ese día fue bastante complicado. Yo recuerdo que la mayoría de nosotros estábamos en territorio. Yo en específico estaba en San Pedro Nonualco y veníamos ya bajando de San Pedro Nonualco y nos da la notificación de vamos a plenaria. Entonces, hay que señalar algo bien importante. Usualmente veníamos de días en los que los homicidios eran bastante altos y la población había naturalizado el hecho de que existieran los pandilleros, naturalizado el hecho que te mataran, naturalizado el hecho que te robaran. De repente hay una baja de los homicidios y empezamos a sentir la normalidad de que es vivir con tranquilidad, como tiene que ser en cualquier país del mundo. Esto tiene que ser, lo que estamos viviendo ahorita debe ser la normalidad. Entonces, de repente existe un repunte, la gente empieza a sentir miedo, zozobra, o sea, es increíble el pánico que tenía la gente. Yo recuerdo esa noche que le hablé a algunos líderes y le decía, mire, ¿por qué no vino aquí a San Pedro? Y me decía, Marcelita, es que están matando gente y me da miedo salir, me decía a mí en San Pedro, ese mismo día que yo estaba, esa misma noche. Entonces, vamos a la plenaria, una plenaria en la que demostramos nuevamente nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño. Nadie de los que estábamos ahí se sentía feliz, todos estábamos preocupados porque estábamos enfrentando una crisis bastante fuerte en seguridad. No estamos hablando de decir como en los tiempos de Arena y el FMLN, pero al final nosotros estábamos para hacer las cosas diferentes y nosotros no podíamos permitirnos ningún error, ni ningún comparativo de decir, bueno, ya llegamos a igual que Arena o el FMLN. No se trataba de eso. Entonces, vamos a plenaria. Nuevamente los diputados que estamos comprometidos con el pueblo salvadoreño dimos nuestro voto para crear el régimen, o más que digo crear, no porque no exista la figura jurídica, sino para darle vida. Entonces, damos nuestro voto. Y parcial, no es total, porque en su momento también eso es bien importante acotar. Sí, ¿no? Entonces damos nuestro voto para crear el régimen, darle vida jurídica y pues a partir de ahí le damos las herramientas necesarias a la PNC, a la Fiscalía y empezamos a modificar y a reformar los cuerpos normativos que nos puedan garantizar mayor seguridad y que vengan a servir como un brazo fuerte para la existencia del régimen. Edgar, también. Claro, bueno, yo creo que rompimos con un sistema judicial que estaba fallando, ¿verdad? Desde hace muchos años sabemos que las muertes estaban a la orden del día, 35 muertes en muchas ocasiones. Ahora estamos al mes de marzo de 2023 y hace cerca de 5 o 6 años con gobiernos como el FMLN estábamos teniendo muertes incluso que oscilaban hasta los 1.400 en estos 3 meses de un inicio de año. Creo que esos hechos nos están demostrando de que era necesario, ¿verdad? Y el presidente Bukele desde el momento tomó la decisión, una decisión definitivamente que no había un vuelta atrás para combatir un cáncer que le había estado afectando muchísimo a nuestra nación, a nuestra gente. Creo que el régimen de excepción, ahora a 12 meses, hemos venido viendo cómo oscila entre 14 días a 21 días con 0 homicidios, y eso es justamente lo que responde a lo que realmente ahora nuestro país está viendo una situación muy distinta. Creemos que El Salvador, al momento desde que nosotros como legisladores, como un nuevo eje político, ¿verdad? Desde el momento que estamos desde la Asamblea Legislativa con nuevos legisladores, vemos como un ejecutivo y un órgano judicial, los 3 poderes del Estado, estamos trabajando para combatir las pandillas. Un cáncer que definitivamente le estaba dando mucho dolor al pueblo salvadoreño. Veíamos cómo las violaciones, la extorsión estaba a la orden del día. Creo que mucha gente lo sabe. Nosotros tenemos muchas historias de terror que hemos escuchado en el territorio. Yo estuve en Soyapango este fin de semana y pude notar cerca de las 7 de la noche, estaba en un torneo de fútbol compartiendo con gente en la colonia Las Margaritas, una zona donde usualmente asediaban los pandilleros, y ahora pues eran cerca de las 10 de la noche y la gente continuaba ahí y nos contaban de que la extorsión se había ido, contaban también de que también los 0 homicidios en esos sectores, cuando usualmente ellos, los pandilleros, estaban junto a los torneos de fútbol. Creo que esas situaciones las estamos viendo en todo el territorio nacional, y gracias a un régimen de excepción y por supuesto a la decisión de un gobierno como el del presidente Bukele y el acompañamiento de esa asamblea. A ver, hay un aspecto bien importante que también se recoge en este, digamos, primer año del régimen, que es algunos aspectos que tienen que ver con la continuidad o no del mismo. Ustedes han hecho estas deliberaciones al respecto, porque hay sectores como por ejemplo quien me antecedía, que pertenece a organizaciones pro derechos humanos, y otras también que están por ahí, que sostienen que debería de verse si esto es válido en el sentido de continuar con el mismo, en vista de que
la tasa de homicidios y los controles territoriales pues han sido efectivos en este contexto. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes en ese contexto? Bueno, primero Marcela? hay que tener sobre la mesa dos aspectos importantes. El régimen, por su misma naturaleza, es una figura jurídica que hay que estarla renovando cada 30 días. Sí. Y eso es importante ya que lo establece la Constitución, y la población salvadoreña a veces nos pregunta a nosotros por qué no lo aprueban por un año, Marcelita. O sea, literal, me ponemos Marcelita, por favor, ¿por qué no lo aprueban durante un año? Entonces, para ese interrogante que ha surgido bastante en redes, no se puede aprobar por tiempo indeterminado o por excederse lo que establece la Constitución. Nosotros somos muy respetuosos de la Constitución y en ese mismo sentido, pues nosotros vamos a mantener los plazos que establece. Otro elemento importante del régimen de excepción es que el régimen de excepción como figura jurídica nace a partir de un hecho o una catástrofe que esté sucediendo en el país. Entonces, para nosotros, las pandillas efectivamente cumplen ese requisito de ser una catástrofe, pero eso es a nivel jurídico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros lo vamos a seguir prorrogando cada 30 días y siempre que existan pandilleros, porque sigue existiendo esa figura o el por qué nace. A buen salvadoreño, y con el mejor ejemplo, como lo dice nuestro jefe de fracción, cuando usted, por ejemplo, tiene una plaga en su casa y usted pone veneno, no va a dejar de poner veneno porque queden cuatro plagas ahí, sino que usted busca la totalidad para que quede limpio su hogar. Nosotros buscamos lo mismo con el régimen de excepción, que El Salvador quede limpio de pandilleros. Entonces eso es bien importante destacarlo y señalarlo. Cuando la gente pregunta ¿hasta cuándo? Hasta que no existan pandilleros sobre las calles, porque nosotros no buscamos que queden pequeñas células y que vayan avanzando en el territorio. Precisamente por eso es que creció tanto las pandillas durante los gobiernos anteriores, porque no los combatían de manera fuerte, directa, sino que efectivamente se quedaban ahí contemplándolos. Entonces nosotros hemos sido claros y vamos a mantenernos fiel en nuestro criterio, en nuestro pensamiento, porque sabemos que es lo mejor para el pueblo salvadoreño y no es algo que nosotros nos inventamos con Mulato, por ejemplo. No es algo que decimos, si queremos régimen, y los otros diputados los convencemos. O la fracción misma. O la fracción misma. O sea, tú vas al territorio y la gente en el territorio te dice, Marcela, yo ya no pago renta. O sea, increíble. O sea, pues vas a lugares y la vida nocturna se está activando en nuestro país. Lo que creíamos que era imposible se está logrando. De ahí todos nosotros estábamos preocupados y decíamos, incluso la gente, yo lo pongo como ejemplo, la gente hasta compraba 2 celulares por miedo a los asaltos. Entonces, todo ese tipo de mecanismos, porque el tema de la violencia no solo afecta aspectos meramente de seguridad, sino que también es un problema que es trascendental en todo el ciclo de vida de la persona, desde el tema económico, por ejemplo, lo que implica que existan pandillas, desde el tema de la carga al sistema de salud, que existan pandillas. Entonces, la problemática afecta todos los niveles de vida y todo el sistema del gobierno. Bueno, de hecho, el presidente de la República en su cuenta en Twitter hace 7 horas retomaba precisamente otro que había posteado la cuenta oficial de la Policía Nacional Civil y decía: finalizamos el domingo 26 de marzo con 0 homicidios en el país. Y él decía, el presidente, hace exactamente un año cerrábamos el día con 62 homicidios, que fue el punto de partida que llevó, como decía, en su momento a crear este régimen, de aprobar el régimen de excepción. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este gobierno. Ahora, un año después, cerramos con 0 homicidios y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia. Tuvo la decisión que definitivamente cambió el rumbo de la historia de El Salvador, y recordemos cómo El Salvador veníamos encontrándolo cuando él entró como presidente de la República, donde los homicidios, nuevamente repito, eran a la orden del día. Cuando él se planteó una hoja de ruta al momento de desarrollar su actividad, de darle seguridad a nuestra y certeza jurídica a nuestro país en todos los ámbitos. Llamemos que el plan control territorial, que era algo que ninguno de los diputados de la Asamblea Legislativa anterior apoyaban. Sabíamos que había toda una cadena de homicidios, de terrorismo en las calles, eran hordas de pandilleros que estaban en diferentes sectores del país, y esa hoja de ruta lo único que planteó era darles garantías sociales al pueblo salvadoreño, donde logramos incidir directamente cuando la seguridad estaba básicamente bajando, desde el momento que este gobierno logró incidir fuertemente para que la gente empezara a vivir de una manera distinta. También el régimen de excepción, en suma, logró hacer que nuestro país tuviera un plan control territorial, un régimen de excepción, lo que nos hace ser un ejemplo ahora para las diferentes naciones. Creemos que a nivel internacional vemos portadas como
por ejemplo, el caso de Colombia, estamos viendo que portadas de los periódicos manifiestan que somos un ejemplo para las naciones, al igual que Perú es otro de los países que también lo manifiesta, México. Creo que no lo decimos nosotros, lo está diciendo el mismo, la misma ciudadanía y el mismo organismo internacional. Y trasciende un poco, no solo como un modelo también para otros países que lo han querido de alguna manera emular, ¿no? O replicar. Y eso ha traído obviamente también reacciones de todo tipo. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, 7:32. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una evaluación sobre el primer año del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa con nuestros invitados. Vamos a la pausa y regresamos con más. 7:32. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. En algún momento también, a raíz de toda la discusión y, digamos, la parte polémica que para algunos sectores pro derechos humanos ha generado a un año de la implementación del régimen de excepción, es el tema de ciertas violaciones a personas con personas inocentes, detenciones, etcétera, etcétera. Un informe del Departamento de Estado. ¿Cuál es el examen que ustedes han hecho a todo este tipo de reacciones alrededor del tema, ¿no? Definitivamente, si estuvieran presos los inocentes, los homicidios no hubieran bajado ni las extorsiones. Hay que partir de eso. Otro elemento clave y que es algo sumamente universal es que en todos los sistemas judiciales están las pruebas de descargo y de cargo. Eso quiere decir que cualquier persona que es inocente perfectamente puede hacer uso del sistema judicial con las garantías que ahora tenemos un sistema judicial íntegro, respetando la voluntad del pueblo salvadoreño y respondiendo por sus derechos. Entonces, ahora bien, a mí me llama muchísimo la atención cuando hay ciertos diputados que vienen y te dicen, liberen a los inocentes. ¿Qué capacidad tiene uno para determinar que una persona que está enfrentando un juicio es inocente? Ellos están acostumbrados a creerse jueces. Y en esa misma mentalidad de la que ellos venían en el pasado, de creerse jueces, se tienen con la capacidad de ver una fotografía y decir, sí, fíjense que es inocente. ¿Con qué criterios? Si, por ejemplo, una persona, se me ha escapado el nombre y el alias, que publicó el fiscal, había matado a 30 salvadoreños y había sido condenado a más de 1000 años de cárcel y no tenía ningún tatuaje. Entonces, de verdad que siento sumamente irresponsable tomar la bandera, porque, ojo, esta es una bandera política, no es una bandera de respuesta al pueblo salvadoreño, y decir, hay gente inocente. Nosotros no somos jueces, ni policías, ni fiscalías para poder determinar que una persona ha cometido un delito, no ha cometido un delito, está involucrado o no está involucrado con las pandillas. En ese sentido, si tanto ellos hablan del respeto hacia los órganos judiciales, el peso contra pesos, el respeto a la democracia, ellos deberían de tomar su posición y decir que el sistema judicial tome cartas en el asunto, y si una persona es inocente, el mismo sistema judicial va a dar su sentencia de libertad, diciendo está exonerado de estos cargos. Pero atribuir y decir, liberen a los inocentes porque esta persona es inocente, tomar una bandera política, eso se me hace irresponsable y también se me hace irrespetuoso contra el pueblo salvadoreño que ha sufrido tanto, porque hay que señalarlo. Nosotros podremos ver las fotografías del nuevo centro penal Secot con los pandilleros, y para nosotros podrán ser pandilleros nada más, pero yo te apuesto que en esas fotografías hay un pandillero que seguramente llegó a donde un ciudadano a rentearlo, y ese salvadoreño dice, ahí está el pandillero que me secuestró a mi hijo, que me mató a mi tío, que llegó a cobrarme renta, ahí está ese pandillero preso. Para muchos podremos decir, no lo conozco, es un pandillero más, pero para otros es la persona que causó daño en su familia y que logró una separación. Entonces, por respeto a las víctimas, por las víctimas reales que han perdido familiares, que han separado su familia, ahí no deberían de tomar banderas políticas y decir liberen a los inocentes. Nosotros no somos ni juez, ni PNC, ni fiscalía para determinar la inocencia de una persona. Y este tema del régimen se va a mantener de la perspectiva de cómo el gobierno pues lo ha sostenido, y ustedes también así lo valoran. Claro, bueno. Muchos creen que si ya no hay homicidios, si ya tenemos el control territorial, ¿para qué continuar con eso? Yo creo que lo vamos a seguir haciendo hasta la saciedad. Sí, hasta el momento. Sabes muy bien de esa postura, ¿no? que asumen algunas instituciones. Mira, yo te voy a hablar claro. Hay ciertos voceros que fueron ex magistrados incluso, como Sidney Blanco. Él ha estado hablando al respecto, y ha estado mencionando una intervención que tuvo, creo que en Washington. Sí, así es, en un espacio a nivel internacional, él manifestaba de que realmente pues actualmente nosotros estamos actuando de una manera beligerante, que estamos actuando de una manera
que no va en función de los salvadoreños, cuando al contrario, lo que nosotros estamos haciendo es proteger a los salvadoreños de una ola de homicidios que se siguieron dando. Lastimosamente, lo que este vocero del FMLN, porque eso es lo que es, él es un ex magistrado que respondía a los intereses de un partido político, donde Sidney Blanco únicamente, aún habiendo sido fiscal, cuando en el caso de los jesuitas, él únicamente hizo caso omiso a una serie de hechos que se dieron y se perpetraron en esa época. Creo que debiesen poner los barbas en remojo al momento de emitir ese tipo de situaciones, porque nosotros estamos claros de que únicamente están respondiendo a una agenda política de otros sectores a nivel de oposición internacional, que quieren destruir al gobierno. Sabemos que tenemos el 95% de aprobación por parte de un gobierno como el del presidente Bukele, más del 80% de los diputados de esta Asamblea Legislativa. Es el pueblo salvadoreño el que está dando una buena imagen del trabajo que se está haciendo. Ellos mismos lo están viviendo en carne propia. No somos nosotros diciéndoles el pueblo salvadoreño. Vienen una cantidad de tuiteros, vienen una cantidad de youtubers al país y lo dicen a nivel internacional. No somos nosotros creando un mensaje. Ellos están creando un mensaje de terror del Salvador, están creando un mensaje a nivel internacional en el cual construye y son financiados por organismos internacionales. Lo hemos visto como revistas digitales como El Faro, como Factum, son parte de ese eje de trabajo. Creo que también se han dado la tarea de tener voceros a nivel local. En el caso de Zaira Navas, también es básicamente una persona que estuvo en los gobiernos del FMLN como inspectora de la Policía Nacional Civil, y vemos también ella como también es uno de esos voceros que están queriendo hacer que el régimen de excepción cese, porque sabemos que ha tenido resultados positivos y ellos lo que quieren es que volvamos a esas olas de terror, a esas historias de terror que nuestro país estaba viviendo. Creo que El Salvador ya tomó la decisión de que el régimen de excepción continúe, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Decía hace unos minutos el ministro de Seguridad, los organismos internacionales no entienden que el régimen es el Estado recuperando la esperanza de los salvadoreños, ¿eh? Sí, definitivamente de eso se trata el régimen. Es que miren, es bien curioso que los organismos internacionales nunca se habían pronunciado tan fuerte en El Salvador hasta ahora que se ven afectados ciertos intereses, y les voy a decir por qué. Yo no vi una condena fuerte por parte de los organismos internacionales cuando fue la masacre de Opico, por ejemplo, cuando se quemó el bus de la 44, todos estaban diciendo, bueno, es el Estado salvadoreño quien tiene que responderle a estas personas. Entonces, estos organismos internacionales resulta que transfieren fondos a ciertas organizaciones, y yo siempre he dicho que hay voceros y organizaciones camaleones que se pintan según el color del tema, y eso lo he recalcado siempre. Primero son economistas cuando toca hablar de temas de economía y país, luego después son que dicen, bueno, defiendo los derechos humanos cuando toca hablar del tema de régimen. La finalidad es seguir teniendo fondos internacionales. Entonces, ese tipo de cosas, sin duda alguna, vienen y te afectan, porque no es lo mismo, porque ojo, si vamos a revisar el plan de seguridad, el plan El Salvador Seguro, y yo de verdad lo pongo como el mejor ejemplo de la fachada perfecta para robar dinero, agarrando el tema de seguridad, y ojo, los de Arena dicen del régimen de excepción no se come. Vayan a ver todos los emprendedores, por ejemplo, quienes no están comiendo el régimen de excepción son esas cúpulas de Arena que vivían de la inseguridad. Y hay que señalarlo, por ejemplo, con el plan El Salvador Seguro, ¿cuántos miles de dólares? Y vaya, yo invito a la población que lo busque ahorita en internet. ¿Cuántos miles de dólares estaban destinados al pago de hoteles para reuniones, para vocería, para campañas? ¿Y cuánto había destinado para los salvadoreños? Nada. Entonces, el tema de seguridad era el tema tan perfecto que tenías por un lado la vista de humanidad, decir, bueno, este es un tema sensible para la población, perfecto para poder obtener fondos, y no resolvías la problemática. Entonces, yo siempre lo he planteado y dicho, en este mundo hay dos tipos de personas, quienes resuelven el problema y quienes viven del problema. Precisamente las personas que viven del problema son aquellas interesadas en que El Salvador siga sumergido en violencia. ¿Por qué? Porque de ahí sacan fondos para sus vocerías, para sus ONGs. ¿Cuánto estarán cobrando las organizaciones internacionales o transfiriéndole a las ONGs por los amparos de personas inocentes que a nosotros no nos consta, porque nosotros no somos jueces, no somos fiscales? ¿Cuánto dinero hay ahí? ¿Cuánto dinero hay en cada pronunciamiento, en cada conferencia de prensa montada? ¿Cuánto dinero hay en cada valla publicitaria? ¿Por qué no ese dinero es ocupado para indemnizar a las víctimas? ¿Por qué no existe un observatorio acerca de cuántas víctimas
víctimas han logrado superar esa crisis emocional. No lo hay. Entonces, estas personas que están acostumbradas a vivir del problema, precisamente son las personas que les interesa que la violencia siga en El Salvador, y nosotros no estamos dispuestos a ceder ante ningún organismo internacional que no responda por las víctimas salvadoreñas. Bueno, hasta el momento creo que el régimen ha logrado la captura de 66.417, un dato que tengo, no sé si ha variado un poco en esto. Sí, son 65.795 capturados hasta el momento, pero también hay que recordarle al pueblo salvadoreño que esta era una organización, una estructura criminal, un organismo, imagínense, que manejaba cerca de, aquí ahí tengo los datos, son 3.167 vehículos. Tenían operando cerca de 15.600 celulares, $3 millones en efectivo y 200 campamentos que definitivamente estaban en algún lugar sometidos a la población. Ahora, eso es lo que quiere la oposición, que regresen a las calles. Eso es lo que busca la gente, de que nosotros queramos que nuevamente nosotros volvamos a retirar ese régimen de excepción, que liberemos a las personas que se han capturado. Eso es lo que buscan la oposición. Claro que no, por supuesto. Imagínate, esa cantidad de homicidas, de violadores que estaban en el territorio nacional, es justamente lo que ha hecho que nuestro país nuevamente esté viendo una luz distinta de lo que antes teníamos. Ok, voy a una pausa. Cuando regresemos hablemos de trabajo legislativo también, aprovechando la presencia de ustedes. Estamos ya previo a lo que podría ser el año, o mejor dicho, el ejercicio electoral de cara al 2024. A ver cuál es digamos, el trabajo que en algún momento viene siendo como el punto referencial de ustedes frente a la población, y por supuesto también algunos otros aspectos que tienen que ver con este tema de la campaña electoral adelantada. Vamos a la pausa, 7:46. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, estos cambios en las reglas, digamos, la reforma que se hizo, el tema del Código Electoral, ha despertado ciertas inquietudes en algunos sectores, que en algún momento esto va en consonancia para poder hacer los cambios que en su momento planteaba el presidente de manera muy ligera, luego el presidente del Congreso también, que tiene que ver con modificaciones de municipios y por supuesto también el impacto dentro de las circunscripciones electorales. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, primero hay que partir de una base que yo siempre he hecho énfasis. El tiempo no puede ser factor determinante para coartar un derecho. ¿Y a qué me refiero con esa frase? Que nosotros no podemos venir y decir durante solo 6 meses, durante un año, yo puedo legislar sobre este derecho. Y te lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo para que lo entienda la población. Imagínate que se vuelve necesario hacer una reforma para poder beneficiar o facilitar aún más el voto. ¿Cómo es posible que el factor tiempo va a ser y va a pesar sobre el derecho de más de 6 millones de salvadoreños? Porque viene como estaba el Código Electoral, decía que un año antes de las elecciones no se podía modificar nada. Entonces, de repente había la necesidad de hacer una reforma para poder garantizar de mejor manera el derecho al voto o al derecho tanto activo como pasivo, es decir, votar o postularme a un cargo de elección popular. Entonces venías y te decía, fíjate que el Código Electoral, a pesar que la Constitución dice que es mi obligación legislar, crear, reformar leyes, el Código Electoral como ley secundaria, es decir, que está abajo de la Constitución, porque la Constitución es norma suprema, dice que yo no puedo legislar durante un año. Ese factor, esa lógica no puede sobrepasar el derecho a 6 millones de salvadoreños. Por eso digo yo, el tiempo no puede ser el factor determinante para coartar o imposibilitar que un salvadoreño ejerza de mejor manera su derecho. Bajo esa premisa es que nosotros venimos, reformamos y eliminamos el 291, que nunca debió de existir, esta iniciativa del diputado Portillo Cuadra con Anabel Belloso. Nunca debió de existir. ¿Por qué? Ahora nosotros tenemos total libertad de poder hacer las reformas que se consideren necesarias para garantizar de mejor manera la participación política, tanto activa como pasiva, de los salvadoreños que están dentro del territorio como los salvadoreños que están fuera del territorio. Por años se pasaron diciendo los diputados,
Fíjese que no podemos hacer esa reforma porque ya estamos un año antes, no porque con gusto. Me aviso un mes antes y yo con gusto introduzco esta iniciativa. Esta era la bandera o el escudo principal para no legislar por los salvadoreños. De hecho, el padrón del voto en el exterior o incluso la asignación de fondos en el voto en el exterior en las elecciones pasadas eran de 4 millones y el Tribunal Supremo Electoral solo pudo invertir 2 millones. Ahora estamos hablando de un presupuesto de 59 millones y que ya se le asignaron 53 al Tribunal Supremo Ya vamos Electoral. a hablar de eso. Tú hablabas de ajustes y democracia, creo que es la titularidad con la que unas declaraciones que hiciste también a otro medio, ¿no? Claro, bueno, mira, en ese tema yo creo que hay que recordar también que en materia electoral lo que nos interesa es que la población se exprese. Eso es lo que buscamos y que haya la gran mayoría de los salvadoreños ahora, no solo los que están acá en territorio nacional, sino que también a nivel internacional. Le callaron la boca a muchos salvadoreños en el exterior los partidos políticos anteriores, pero cuando tocaba, ¿verdad?, cancelar partidos políticos, ahí no decían nada, ¿verdad? Ahí sí, por supuesto, el código electoral o las materias legales pertinentes en materia judicial, eso realmente no respondía a los intereses de la gran mayoría de los salvadoreños. A ver, la oposición lo señala que lo que se busca con esta es una concentración más de poder. ¿Qué piensas? Miren, o sea, de verdad que la oposición está, a mí me da risa, yo quisiera no reírme de la oposición, pero es como complicado, ¿verdad? Entonces, ellos están equivocados, nosotros no necesitamos nada, nosotros de verdad nos respalda el pueblo salvadoreño con una aprobación del 97% del presidente, 80% la Asamblea Legislativa. Nosotros no necesitamos nada para modificar la voluntad del pueblo salvadoreño. Nosotros hemos hecho un trabajo bien en el territorio, hemos aprobado leyes que favorecen a los salvadoreños, cosas históricas en la Asamblea Legislativa. Te lo pongo con el ejemplo más sencillo. En el centro turístico Ichanmiche, por muchísimos años habían 40 o más de 40 familias que no tenían legalizado su terreno ni tenían casa y vivían adentro del centro histórico. Ahí habían diputados de todos los colores desfilando en el Festival del Mango y la población ahí abandonada. Es en esta Asamblea Legislativa que nosotros le dimos una herramienta jurídica a nuestra ministra Michelle Sol. A estas personas, antes de entrar al parque acuático Ichanmiche, ya les están construyendo sus casas y se les está entregando escrituras. Entonces, saldar ese tipo de deudas es lo que precisamente a nosotros nos da el respaldo total. Nosotros no tenemos la culpa que los diputados desfilaran. Mira, A ver, en ese mismo sentido, ¿no? Sí, yo recuerdo hace unos días que estuve en el centro histórico, estuvimos con algunos colegas diputados de la Asamblea, estuvimos con el alcalde Mario Durán, que las personas que se acercaron hablaban sobre este tipo de democracia que estamos viviendo en el país ahora. Miren, nos dicen, realmente nosotros estamos felices, estamos muy contentos con lo que está viviendo el país. Hagan las reformas que ustedes crean convenientes. Confiamos en ustedes, confiamos en el gobierno del presidente, confiamos en los diputados. Porque ¿saben qué? Vemos que el país por fin está tomando un rumbo distinto que antes no teníamos. En materia electoral, en materia de definitivamente que nosotros estamos haciendo las cosas correctas, creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo, dándole garantías al pueblo salvadoreño. Estaba también incluso con gente en Soyapango, estuve también con personas hoy el fin de semana también de Rosario de Mora, de Panchimalco, y estas personas me manifestaban de que también en todo el largo y ancho del país la economía está cambiando, vemos cómo el país está garantizando. Las extorsiones han bajado, me decía un empresario del transporte colectivo, ¿cierto? Sí, mira, hay ciertas regulaciones que tenemos que ir haciendo ajustes en el sentido de que no hayan abusos, ¿verdad? Porque sabemos que en el momento que hay libertad también hay mayor, digamos, tranquilidad al momento de operar, pero la Policía Nacional está haciendo no me quiero regresar al tema, sino más bien concentrarme en el tema del electoral, que es el que estamos hablando, ¿no? Sobre todo. No, y eso es el punto, o sea, a lo que yo quiero llegar es que desde el momento que nosotros estamos viviendo ciertas libertades, el pueblo le está dando las garantías, el gobierno, el presidente y nosotros como diputados, lo que estamos logrando con eso es que la gente quiere continuar de la misma manera. Entonces, si nosotros estamos viviendo un país en democracia, ¿verdad? Que estamos respetando el derecho al voto, justamente en materia electoral es lo que nosotros tenemos que seguir garantizándole al pueblo salvadoreño de que la gran mayoría de la gente pueda llegar y salir a votar en las próximas elecciones. Entonces, no importa si tenemos tiempo o si no estamos con tiempo, realmente lo que nosotros vamos a hacer es que los procesos y los procedimientos se respeten tal como el pueblo salvadoreño lo dicta. Ahora, este tema del presupuesto que se le asignó al Tribunal Supremo Electoral también despertó muchas
críticas desde el punto de vista de, bueno, si se le quiere dar toda la autonomía, todo el respaldo, especialmente cuando se trata de la implementación de un nuevo esquema de votación electrónico y la certificación y la auditoría misma que esto requiere, obviamente, de recursos, ¿no? Sí, fíjate que de las cosas que más nos llamaban la atención es la manera tendenciosa de querer hacer ver lo que nosotros estábamos aprobando. Y lo quiero explicar un poco a detalle. El presupuesto de las elecciones se considera que es un presupuesto extraordinario. Año con año, cuando son periodos, o mejor dicho, cuando tocan elecciones, este presupuesto se asigna para ser ejecutado en 2 años. Por eso es considerado como extraordinario. Es decir, que por ejemplo, para el voto en el exterior son 59 millones, este año se le han asignado 53 o 57 para que lo pueda ejecutar y el restante, la Asamblea Legislativa, nos van a ver el pueblo salvadoreño aprobando la última colita de presupuesto que le falta al Tribunal Supremo Electoral para terminar de ejecutarlo. Pero el ejercicio que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral todos los años desde la existencia del Tribunal Supremo Electoral con el Ministerio de Hacienda es que tienen reuniones bilaterales en la que el Tribunal Supremo Electoral le presenta al Ministerio de Hacienda el presupuesto y el equipo del Ministerio de Hacienda viene y dice, miren, de repente nosotros podemos asignarles tanto en este rubro y viene el tribunal y dice, no, nosotros necesitamos tanto por esto y esto. Este ejercicio bilateral entre ellos es lo más normal del mundo y ha existido siempre. Producto de ese ejercicio bilateral es que luego se consolida haciendo la presentación y la entrega del Ministerio de Hacienda hacia la Asamblea Legislativa. El presupuesto que nosotros aprobamos fue un presupuesto que ya había trabajado el Tribunal Supremo Electoral con el Ministerio de Hacienda y nosotros no le quitamos ni un centavo más, ni les dimos menos de lo que ellos ya habían acordado. Y ojo, nosotros dejamos abierta la posibilidad como Comisión de Hacienda que si el Tribunal Supremo Electoral en concordancia con Hacienda tenía la necesidad de tener un aumento de presupuesto, nosotros como Asamblea Legislativa se lo íbamos a dar. A nosotros nos interesa que las elecciones se desarrollen con total transparencia y que las elecciones se realicen bien. La democracia no tiene precio. Está garantizado esto. Está garantizado. Por supuesto. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado y conocer desde el ángulo de ustedes el trabajo legislativo y sobre todo también en el marco del primer año del régimen de excepción, que era necesario ponerlo en el contexto para poder medir los alcances que este ha generado. Sin duda alguna hay un resultado muy positivo, ¿verdad? Que no se puede negar. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Pensé que iba a tener acá mangos. Tiene gripe. Sabía que tenía gripe. Sabía que tenía gripe. Yo, ¿para qué lo voy a ver que se enferme? Así que las disculpas de caso sí en su momento. Sí. Pero les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias, Edgardo, también. Gracias, Ernesto. Bueno, la verdad que el pueblo salvadoreño tiene que tener muy claro que nosotros vamos a seguir haciendo lo justo, lo legal y lo correcto en la medida de que ustedes estén conscientes de que el trabajo que hace un gobierno, que hace esta asamblea, es en función de cada uno de ustedes. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias y pues no me queda más que decir que estamos encantados de estar acá junto a ti y un saludo a mi departamento La Paz. Así es, muchísimas gracias. Ayer se llevó a cabo el Festival del Mango, cabal. Más de 40,000 visitantes en Ichanmichi, así que invito a la población que siempre vayan y asistan a Zacatecolú, que está abierto siempre. A comer mangos. Exacto. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, chicos. Les agradezco. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.